Buenas, profesor Camilo y compañeros. Nuestro grupo número 2 está conformado por Alexander Molina, Erika Muñoz, Belkis Espejo y quien les habla, Ivette Delgado. En este folleto vamos a hablar sobre uno de los riesgos laborales, que es el riesgo físico. El riesgo físico son todos aquellos factores ambientales que dependen de una propiedad física de los cuerpos, tales como el ruido, temperatura, ventilación, iluminación, presión, radiación y vibración que actúan sobre el trabajador y que pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y el tiempo de exposición. Para hablar sobre el ruido tenemos que conocer que el sonido es el conjunto de vibraciones que puede estimular el órgano del oído y obviamente hacernos escuchar. Cuando el sonido se convierte en molestia, pasa a ser un ruido. El ruido es un sonido desagradable y molesto con niveles excesivamente altos que son potencialmente nocivos para la audición. Los efectos del ruido se pueden o dependen de tres factores: la intensidad, la frecuencia y la molestia. Intensidad, es decir, de la fuerza de la vibración o fuente del ruido. La frecuencia, el tono de los sonidos, pudiendo ser grave o agudo. Y la molestia, factor que influye para algunas personas, incluso el sonido de baja intensidad, cuando es un sonido constante. El ruido representa un riesgo laboral para la salud según el tiempo de exposición, el tipo de ruido, la distancia de la fuente emisora, la sensibilidad individual y el oído dañado. Laborales, los ruidos o los efectos del ruido se dividen en dos: en efectos auditivos y efectos no auditivos. Entre los efectos auditivos está la pérdida temporal de la audición, que puede causar cansancio físico, irritación, dolor de cabeza, náuseas, presión sanguínea, sordera incurable, la pérdida permanente de la audición como por traumas acústicos como explosiones, hipoacusia por ruido y sordera profesional. Y los efectos no auditivos: dificultad para la comunicación hablada, dificultad para concentrarse, molestia, disminución del rendimiento, aumento de los accidentes de trabajo, efectos fisiológicos no auditivos, aumento de la tensión arterial, úlceras de estómago y trastornos del sueño. Vibración. Se puede definir como cualquier movimiento que hace el cuerpo alrededor de un punto fijo. El movimiento de un cuerpo en vibración tiene dos características: la frecuencia y la intensidad. La frecuencia es la indicación de la velocidad y la intensidad es la amplitud del movimiento. Cuando se está expuesto a continuas vibraciones, trae consigo unas consecuencias. Pueden ser la tendinitis, la descalcificación, el síndrome del túnel carpiano, la tenosynovitis, la contractura de Dupuytren, enfermedad de Kerbein y la osteoartritis, entre otras. Iluminación. La iluminación es la cantidad de luminosidad que se presenta en un sitio de trabajo. Los estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado deba ejecutar. Cuanto mayor sean los detalles y minucias, más necesaria será la luminosidad. Una iluminación inadecuada trae consigo unas consecuencias. En los trastornos oculares encontramos el dolor e inflamación en los párpados, la fatiga visual, la pesadez, el lagrimeo, enrojecimiento, irritación y una visión alterada. La cefalgia trae consigo el dolor de cabeza y la fatiga. Efectos anímicos: trae la falta de concentración y de productividad, la baja tensión y desánimo. Temperaturas extremas son aquellos cambios de temperatura que sobrepasan los niveles permisibles en los ambientes laborales. Vamos a encontrar con temperatura de calor, que es la energía transferida entre dos sistemas y que está relacionada con la diferencia de temperatura que existe entre ellos. El frío es la pérdida de calor corporal mayor a lo normal. Las consecuencias que podemos encontrar en estas dos temperaturas son las enfermedades respiratorias recurrentes, estrés y nerviosismo, somnolencia, baja concentración, congelación de algún miembro, problemas pulmonares, oculares o de oído. También nos podemos encontrar con deshidratación, quemaduras expuestas al sol o desmayo. Contacto con el organismo humano y pueden causar daño a las células.
Las no ionizantes pueden alterar los efectos biológicos en las personas expuestas dependiendo de la frecuencia de la emisión y la exposición a la cual está en su horario, en su jornada laboral. Consecuencias: conjuntivitis crónica, catarata, cáncer de piel, hiperpigmentación, daños del sistema inmunológico, quemaduras. Las radiaciones pueden ser definidas en general como una forma de transmisión espacial de la energía. Dicha transmisión se efectúa mediante ondas electromagnéticas o partículas materiales emitidas por átomos inestables. Las radiaciones ionizantes existen: infrarrojo, partículas beta, neutrones, rayos X, rayos gamma. Las no ionizantes: campos eléctricos y magnéticos estáticos, ondas electromagnéticas de baja, muy baja y de radiofrecuencia, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta. Presión atmosférica es la presión ejercida por el aire en cualquier punto de la atmósfera. Sus consecuencias son disbanismo cuando están a exposiciones a presiones reducidas, bajas. Hiperbarismo cuando las exposiciones a presiones son incrementadas cuando son altas. Mal de la montaña crónica, trastornos cardiovasculares, edema pulmonar. Esto se presenta más que todo en las actividades laborales de espacios confinados o donde hay presencia de estas exposiciones, donde los terrenos son muy altos o los terrenos son muy bajos.